Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete, editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, e hoje o nosso entrevistado é o mexicano Johann Dias Vargas, um dos maiores pesquisadores mexicanos de todos os tempos. Desde criança, ele é apaixonado por esse fenômeno e já viajou por muitos países, principalmente na América Latina, em busca de casos, de fenômenos inexplicáveis. Nesta entrevista, nós vamos tratar, por exemplo, do famoso fenômeno dos chupacabras. Falaremos também dos OVNIs que saem de um vulcão no México. Isso e muito mais você só encontra nas entrevistas inéditas e exclusivas do canal Investigação OVNI. Mas antes de continuarmos, antes de começarmos essa entrevista, você que gosta do assunto que a gente fala aqui no canal e quer estar sempre atualizado, sempre saber quando tem vídeo novo, você tem 4 passos a serem feitos. O primeiro, se inscreva no canal. O segundo, marque o sininho, um lembrete. O terceiro, curta todos os vídeos desse canal, são centenas. E por fim, comente. Comente também todos os vídeos. Mande um oi, diga de onde você fala, faça uma pergunta. Dessa forma, o YouTube vai entender que você gosta do assunto, está sempre ativo e sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. Vídeo novo no canal é mais informação para você. Então vamos lá, pegue sua pipoca, pegue seu refrigerante e curta essa entrevista incrível com esse mexicano muito experiente. E eu tenho aqui comigo um grande amigo, um pesquisador e reporteiro, como ele gosta de dizer, Johann Dias. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Sinal não, Investigação OVNI. Hoje é Investigação OVNI. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amigo, pues un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y un saludo enorme para toda la gente que está conectada en estos momentos. Muy bien, nosotros tenemos que nos encontrar nuevamente, ¿no? Tenemos que hacer muchos eventos acá en Brasil o en México. Mi amigo, México, nosotros tenemos muchas noticias de México porque tienes muchas grabaciones, muchos misterios, muchos casos. Y hoy vamos a hablar un poco de esos. Y me voy a empezar con una pregunta que es clásica a todos. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo empezó la investigación OVNI en tu vida? Mira, pues te puedo decir, y al igual que todos los amigos que nos miran en estos momentos, que yo me inicio desde muy niño, realmente, porque yo desde que recuerdo siempre me ha llamado la atención el tema de los ovnis y los extraterrestres. ¿Por qué motivo? Lo desconozco realmente, pero siempre me ha llamado la atención. Y recuerdo que cuando era niño, uno de los juguetes, yo creo que habré tenido que unos 4 o 5 años, yo recuerdo que se me quedó muy grabado, me regalaron un juguete que era amarillo, pero era un plato volador y tenía unas ventanitas y en las ventanitas habían unos seres cabezones verdes, entonces, y en la parte superior giraba. Entonces, yo lo aventaba y empezaba a girar arriba. Entonces, yo me divertía de una manera sorprendente con eso, pero era un plato volador. Y de ahí yo creo que fue lo que me involucró de cierta manera en el estudio y ahora todo lo que hago, ¿no? Viajar, conocer, hacer entrevistas, estar muy al pendiente de todo lo que implica. Pero ya de manera profesional te puedo decir que empecé en el 99 más o menos. Ya directamente a participar en programas de radio, a participar ya de manera profesional, haciendo yo mis propios reportes y todo, en revistas, en colaboraciones, en algunos programas de televisión, aunque en ese momento era poquito, pero ahí es cuando yo me involucro, que era cuando yo estaba estudiando el segundo semestre de la carrera de periodismo aquí en México, que era la UNAM. Entonces, bueno, a partir de ese momento no he parado.
siempre detrás de los casos, de los testimonios, de las personas que tienen algo importante que compartirnos sobre estos grandes temas. Y afortunadamente, bueno, a la fecha son avistamientos, son contactos, son esta entidad biológica anómala conocida como chupacabras. Está en la parte de la desclasificación en México, porque en México hay desclasificación, aunque es muy poco conocido, y también la que llega de Estados Unidos, que hace referencia a la República Mexicana, que he encontrado, los he estudiado los documentos y he encontrado unas cosas impresionantes que yo no entiendo por qué la gente, los investigadores de la década de los 80, de las décadas de los 90 y del 2000, no le hicieron eco, no lo difundieron, no dieron a conocer eso, de lo cual Estados Unidos siempre ha estado involucrado en la investigación ovni de la República Mexicana, pero no porque ellos lo veían como una invasión extraterrestre, no, sino ellos consideraban que le tenían que dar seguimiento a toda esa información de los reportes ovni y de los contactados, porque ellos pensaban que no se trataban de naves extraterrestres, sino de una tecnología de Japón o de la Unión Soviética que por la frontera sur de ellos pudiera atacarlos después de las detonaciones en Japón, con lo cual se terminó la Segunda Guerra Mundial. A ellos les preocupaba mucho que se filtraran algunos movimientos o algunos grupos por la frontera sur. Por eso desde aquellos entonces la comenzaron a blindar. Esto es un dato bien interesante porque está contenida en los documentos desclasificados. Y entonces te das cuenta, Tiago, amigos, que con todo esto son muchos casos que han ocurrido en México y que a la fecha continúan generándose una cantidad impresionante de información. Pero como México es muy grande también, tenemos la oleada ovni en la zona norte, en la zona central, muchos avistamientos de objetos que tanto se ven a simple vista como aquellos que solamente a través de los dispositivos de visión nocturna o de visión infrarroja. Y si nos vamos a la zona sur de la República Mexicana, tenemos muchos ataques de la entidad biológica anómala, mejor conocida como chupacabras, Tiago. Es impresionante que México tiene todos esos casos como Brasil. Nosotros tenemos abducciones, tenemos chupacabras, tenemos contactados, tenemos UFOs que estrellan, tenemos muchas cosas acá en Brasil y México tiene mucho más. Porque México tiene mucho. Yo no sé por qué, pero México es un país, uno de los países con más registros de obras en el mundo. Eh, ¿tú- ¿Usted tiene una teoría para eso? Para hecho, Sí. ¿por qué? Sí, porque y es bien simple, y te pongo un ejemplo muy claro. El 11 de julio de 1991, que a este momento estamos cumpliendo 30 años del resurgimiento del fenómeno ovni, 1991, la década de los 80, en los primeros años se terminó la revista Contactos Extraterrestres. Era la revista que tenía una repercusión muy importante a nivel mundial, que de cada ejemplar se vendían entre 150,000 y 250,000 ejemplares por número. Era impresionante la cantidad de números que se vendían por cada ejemplar. Y de repente se terminó la revista y pareciera que los investigadores que estaban en esos momentos en México dejaron de difundir. Siguieron investigando, pero ya no difundieron. No difundieron en otras revistas, no difundieron en los periódicos, no en radio, no en televisión. Es decir, como que se fue contactos extraterrestres y todo se paralizó, se puso en pausa. En México, la década de los 80 es conocida como la década perdida de la investigación y divulgación del fenómeno ovni. Entonces llega 1991 y los jóvenes, con el gran eclipse de sol que se produjo, que a la 1:14 se oscureció, a la 1:14 del día se oscureció todo, nos dejó impresionados, sobre todo a los niños y a los jóvenes, en esos momentos que andaban entre los 10 y los 18 años, que a la fecha, Tiago, somos
los que investigamos, los que difundimos y los que andamos de un lugar para otro detrás de esta información, nos marcó ese eclipse de una manera tremenda, tremenda. ¿Qué fue lo que sucedió? Que miramos hacia el cielo y nos maravillamos con lo que vimos. Más allá de los objetos raros que se vieron, vimos las estrellas, vimos los planetas, vimos un fenómeno astronómico de lo cual apenas nosotros nos estábamos involucrando y nos sorprendimos de todo eso. Pero anteriormente había toda una serie de investigadores que iban hasta el lugar de los hechos, había los medios para difundir los casos, había programas de radio, estaba uno de televisión, estaban los periódicos que constantemente publicaban en primera plana las informaciones de aterrizajes, de contactados, de encuentros, de avistamientos y de lo que iba poco haciendo el gobierno mexicano sobre esto. Por lo tanto, siempre en mi país ha existido una cultura por aprender, por conocer y por indagar todo lo que implica el fenómeno OVNI. Y a esto le tenemos que sumar que algunos de los presidentes de México alentaron para que se investigara. Y tanto fue así el interés de algunos presidentes que de cierta manera las áreas de inteligencia de mi país recurrieron al fenómeno OVNI para distraer la atención de la ciudadanía sobre hechos políticos que ellos no deseaban que siguiera creciendo el interés de la sociedad. Entonces se involucraron, crearon casos que están perfectamente bien ubicados y bien como que encerrados para no contaminar los casos reales, los casos auténticos. Pero te puedes dar cuenta entonces con ello que había siempre un interés muy fuerte, tanto de la sociedad como de la clase política con este tema de los ovnis. Es decir, que siempre a lo largo de la historia, siempre hemos estado involucrados con estos temas. Y yo creo que por eso a la fecha la gente le interesa, la gente ahora a través de las redes sociales, sucede algo y lo comparte inmediatamente. Hay un avistamiento, montan en redes sociales la foto, el video y el testimonio de quien lo grabó. Y es así de la manera como nos vamos enterando y hay muchos casos muy interesantes, Tiago. Hoy el gobierno mexicano estudia el fenómeno, ¿tiene algún órgano oficial para hacer esto? No, un órgano oficial, una comisión, un grupo, no, eso no existe. Mira, te voy a platicar algo. En el año 2017 y 2018 fui invitado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el órgano máximo del ejército y de la milicia en general en mi país. Fui invitado la primera ocasión a dar una conferencia en el Hospital de la Mujer de la Secretaría de la Defensa Nacional. A mí cuando me invitan, yo de verdad no lo creía. Yo dije, pero no es normal que el ejército te llame para dar una conferencia. Dije, Van a me prender. sí. No, pues yo dije, bueno, yo me fui con mi hija que tenía en esos momentos 10 años, 11 años. Dije, por si llega a pasar algo, bueno, pues al menos que avise. Bueno, es que es uno desconfiado, ¿no? Porque no es normal que te hablen del ejército. Entonces yo recuerdo que le decía, pero me están hablando del ejército para hablar de una conferencia de ovnis. Sí, 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 estamos interesados. Oiga, pero hay otras personas que llevan muchos años. No, queremos que usted venga y usted nos explique el fenómeno ovni, cómo está en estos momentos. Bueno, yo fui preparado muy nervioso, sí te tengo que decir, muy nervioso y un tanto desconfiado. Entonces, cuando yo llego allá al auditorio, me presento con la gente, pues todos uniformados. A mí me invitó un cargo medio dentro del ejército que era subdirectora del hospital, entonces tenía un cargo muy importante. Y yo me presento con la persona y doy mi conferencia, pero al término de la conferencia me comienzan a decir que estaban planeando dentro, o sea, eran muy jóvenes todos, estaban planeando crear un organismo para investigar de una manera seria y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional el tema de los ovnis. Entonces requerían a gente joven dentro de la investigación para que se incluyera y a su vez recomendara ya a otras personas para que fuéramos trabajando de la mano.
Entonces, recuerdo que en esos momentos yo hablé con la gente de Chile, la del Perú, la de Argentina y sobre todo la de Uruguay para que nos apoyaran y todos me dijeron, Johanan, si es así, apoyamos, nosotros les decimos cómo podrían ustedes comenzar a trabajar. Se empezó a hacer todo lo necesario, se habló con los jefes y los mandos medios y los mandos altos del ejército y de repente llega una segunda invitación al área de inteligencia de la Fuerza Aérea Mexicana, pero todo, siempre todo fue organizado por la doctora Meli, que ella era como de cierta manera la cabeza de ese grupo que quería conformar esta oficina. Me pidieron que hiciera artículos para que se publicaran en las revistas del Ejército, que por primera vez se publicaron sobre el tema de los ovnis en México, en una de las revistas de mayor penetración dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se habló con muchas personas para que estuviéramos todos en el entendido de qué era lo que se pretendía. Y yo desde el ámbito civil se dieran cuenta de que había mucha investigación y había personas importantes en México que podían colaborar y aportar mucho conocimiento sobre la casuística. Resulta entonces de que estuve en esa conferencia ya en la Fuerza Aérea y yo iba doblemente nervioso porque es la gente que sabe que vuela los aviones, los helicópteros, la gente que sabe perfectamente a qué velocidad, qué objetos hay allá arriba y me dijeron, tienes que presentarnos lo que consideres más importante de México. Yo me armé, hablé, entrevisté y presenté una conferencia alucinante. Lo mejor de México. Cuando llego, la expongo y termino, estaban todos sentados, eran como 120 personas más o menos, pero eran mandos medios y mandos altos. Ya cuando termino, se levanta uno de los, que era el jefe de todos ellos, y le dicen, jóvenes, compartan con nuestro invitado lo que nosotros tenemos. Él se sale con su escolta, se quedan todos los demás ahí y bueno, pues me empiezan a decir encuentros, que ahí fue cuando yo me di cuenta de que no lo investigan, pero sí hay un archivo dedicado al tema de los ovnis. Públicamente eso no se sabía, ahora lo puedo hablar, pero en aquellos entonces me dijeron, guarda silencio, no podemos, esto no se puede, no lo puedes publicar, nada, esto se debe de quedar solamente para nosotros. Y bueno, pues el asunto es de que me empezaron a platicar de encuentros de ovnis con aviones, en helicópteros, en la zona. México cuenta con mucho litoral, mucha playa, tanto por el lado del Pacífico, por el lado del Golfo. Entonces me decían, me hablaban de encuentros de objetos con forma de esfera, de disco, alargados, objetos que los venían siguiendo, o objetos que de repente ellos iban y se cruzaban, que les daba mucho miedo y no entendían qué era. Entonces yo les digo, bueno, a ver, esperen, ¿puedo tener acceso a los informes? No. ¿Puedo echar una ojeadita así como nada más para ver qué es lo que tienen? No. Digo, entonces, para qué me platican todo esto? O sea, no entiendo. Dice, no. Tu función aquí es que nos ayudes y nos apoyes para que desde el ámbito civil nuestros jefes se den cuenta de que hay mucho material y que tiene que ser investigado. Dije, oigan, pero ¿puedo hablar con los testigos? Que no, nada. Pero ese archivo es físico, existe, sí. Pero si yo lo manejo por transparencia gubernamental, estas instancias que es de acceso para la información gubernamental, ¿pudiera? No. ¿Por qué? Porque no está registrado. Existe, pero no existe. Y yo no, de verdad, Tiago, yo no entendía, pero ¿cómo que existe? Dice, sí, lo tenemos, sabemos exactamente en dónde están los informes, cuándo, dónde ocurrieron, pero si tú lo metes por una instancia de transparencia y de acceso a la información, nunca los van a encontrar porque no existen, no están catalogados como ovnis. Nosotros los tenemos catalogados de una... ¿Y cómo lo tienen catalogado? No te vamos a decir. Dije, bueno, pues no entiendo entonces. No entiendo, pero lo que sí aprendí, Tiago, es de que en México desde la década de los 60 se aseguraba que el área de inteligencia o el ejército le daba seguimiento a la investigación ovni y a los investigadores. Era como un mito, era un mito. Y ahí me di cuenta de que no era un mito, era una realidad, porque me lo dijeron ellos.
Me dijeron, nosotros vamos a todas las conferencias que haya sobre el tema de los ovnis. A veces va él, a veces va, o sea, se van rolando y durante todo el tiempo han estado ahí. Y yo les decía, ¿pero para qué? Porque necesitamos saber qué tanto saben ustedes. Necesitamos saber que de los casos que nosotros tenemos, si ustedes tienen alguna información. ¿Y qué hacen con los datos? Nosotros vamos a la conferencia, hacemos un reporte y lo mandamos a nuestros jefes. Y dije, pero es verdad, o sea, y le dan seguimiento a los investigadores. Cuando vemos que los investigadores tienen algo importante, sí, estamos muy al pendiente de la información, pero nunca nos metemos con ellos, nunca solicitamos información, nada. Todo es desde afuera, pero estar al pendiente de lo que hablan en las entrevistas, de las conferencias, del material que vayan dando a conocer. Y si tienen libros, todo se va documentando para saber qué tanto saben ustedes y si esto puede representar un peligro para la seguridad nacional. Y recuerdo que yo les decía, Tiago, bueno, y si representa un peligro, dice, si representara un peligro, tú no estarías aquí. Le digo, ¿por qué? Porque entonces estaríamos ya hablando con otras instancias, no contigo. Y tenían razón, Tiago, tenían razón. O sea, el menos indicado, si hubiera un peligro para la seguridad nacional mexicana, no sería yo. Seguramente harían algún tipo de contacto con Estados Unidos o hablarían con alguien más, pero no con los civiles que nos dedicamos a esto. Bueno, el asunto es de que esto fue impulsado, que esto fue muy importante porque el contexto, Tiago, era de que en ese momento el presidente Enrique Peña Nieto tuvo acercamientos en esos entonces con los investigadores OVNI. Lamentablemente, los investigadores con los que se acercaron, y lo digo lamentablemente y lo digo también con mucho respeto, cuando el jefe de asesores del presidente de la República, que era el jefe de asesor en el área de ciencia, comenzó a contactar a algunos investigadores, les decía, oye, ¿qué están haciendo y cómo lo están haciendo? ¿Qué han encontrado? Y los investigadores se abocaron con puertas dimensionales, se abocaron al contacto con extra, y dices, no, espérate, no, ellos lo que quieren es algo más tangible, ellos lo que desean es ver, hay documentos, hay algo que se pueda hacer, porque la intención en esos momentos era el gobierno apoyar a la investigación OVNI, pero en bajo perfil. Esto no se podía difundir, esto por nada se podía publicar, pero todo era en bajo perfil, pero iban a apoyar. Lo importante era que la investigación sí iba a ser. Pero bueno, empezaron a inventar y a hablarles de cosas que sabemos que existen dentro del tema del fenómeno OVNI, pero que no es algo no tangible. ¿Por qué no hablaron en lugar de puertas dimensionales y de no, existen oficinas en Latinoamérica que investigan de manera seria el tema de los ovnis, los documentos que se tienen desclasificados por parte de Estados Unidos de incidentes que ocurrieron en México? ¿Por qué no los contactaron? Mi reclamo que hice, ¿por qué no los contactaron con la gente de Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad? Ellos tienen la información, tienen las grabaciones donde aparecen los objetos y cómo ellos tienen que desviar o han desviado en ciertas ocasiones a los aviones cuando van a ingresar y van a aterrizar en Ciudad de México, porque hay cosas extrañas ahí. ¿Por qué no hablaron con la gente que realmente tiene la información? Bueno, lamentablemente se perdió esa oportunidad, pero después hubo como que una segunda ronda. Hablaron con otros investigadores y fue ya cuando a mí me toca y fue cuando les dije, hay oficinas, hay documentación, hay esto, hay esto, hay esto, y después viene ya la invitación a la secretaría. Entonces me di cuenta que estaban dándole seguimiento y querían ver de qué manera. Lamentablemente, esto no terminó bien porque a todos esos mandos medios que estaban fuerte y que venían impulsando, que eran muy jóvenes eran todos, pero ya tienen un cargo importante en la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo cambio por completo de todo el personal. Y a unos los subieron y a otros, bueno, pues los mantuvieron ahí, pero les pusieron nuevos jefes. Al momento que los nuevos jefes llegan y les explican el proyecto que se tenía, inmediatamente la orden fue, los ovnis no existen, pónganse a trabajar porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Olvídense de todos sus ovnicitos y sus marcianitos. Así fue, así tal cual.
Entonces ya no se logró hacer y lo que ya llevábamos avanzado, porque estuvimos trabajando como un año, año y medio, se vino abajo. Lo que me queda, con lo que yo me quedo de eso, más allá de la oficina que no se logró crear, ni la comisión o como le iban a poner ellos, existe un archivo que no está clasificado como OVNI, que hay decenas, porque en la conferencia, en las dos conferencias que yo estuve dentro, ahora sí que en las entrañas de la Secretaría de la Defensa Nacional, me confirmaron los pilotos, la gente de apoyo de varios batallones, la gente de la Fuerza Aérea, me dijeron, nosotros cuando estamos en las operaciones militares, se nos aparecen esos objetos en la sierra, se nos aparecen en el mar, se nos aparecen cuando vamos sobre, sobre los desiertos, se nos aparecen en la selva, se nos aparecen en todos lados. No sabemos qué es. Nosotros lo que hacemos son los reportes y eso lo mandamos a nuestros superiores y hasta ahí se queda. Ya no sabemos qué hagan. Pero también me queda muy claro, Tiago, de que no han hecho nada. Están interesados en darle una respuesta, pero no, como que no han tenido la decisión real y contundente de investigar. Y como no quieren que se filtre a la prensa, como no quieren que la sociedad civil se involucre en la investigación, entonces ha sido muy lento, muy complicado y yo no sé si un día vayan a hablar y sacar todo eso que me dijeron a mí que existe, que está ahí. Y hay que recordar, y por último, Tiago, que en el año 2004, el famoso OVNI de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde en el estado de Campeche, sureste de la República Mexicana, se da a conocer un video en la visión infrarroja de 11 objetos que estaban al nivel del avión que en ese momento tenía una tecnología superior, que era la visión infrarroja, que andaba haciendo cuestiones de monitoreo de sembradíos de amapola y de nervantes, pues, de drogas. No andaba buscando ovnis, ellos andaban buscando sembradíos de droga y se toparon con estos objetos. Pero esa ha sido la única vez que la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado un video a la prensa para que se investigara. Nada más, nada más. Y después cuando hay estos acercamientos en el 2017, 2018, realmente los investigadores OVNI no logramos y no fuimos capaces de aprovechar esa gran oportunidad que se abrió con el gobierno. Porque, reitero, hablarle de puertas dimensionales, hablarles de cosas muy raras y muy bizarras, no, hay cosas tangibles dentro del fenómeno OVNI. No puedes con un gobierno llegar, ay, si es que se abre una puerta dimensional y salen extra. No, eso no puede ser, pero lamentablemente ocurrió y no se aprovechó la oportunidad, pero sí, al menos en lo que yo pude participar y me di cuenta que realmente fue una participación muy pequeña, pero me di cuenta al interior el interés que hay en las fuerzas militares. Y ya lo último con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él llega a la presidencia, que fue en el 2018, bueno, pues hace un decreto presidencial, lo firma para que toda la información que estaba en el área de inteligencia, de las áreas de inteligencia del gobierno, se difundieran. Tenemos los folios, el número de archivo y todo lo necesario donde está la información que sabemos que existe, que fue investigada por el gobierno mexicano. Al momento que hago la petición, porque hay que hacerlo todo por escrito y todo este asunto, me llaman y me dicen, oiga, usted ha solicitado esta información del tema de los ovnis, pero no la podemos proporcionar. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos abocados a darle seguimiento y a sacar toda la investigación que hizo el área de inteligencia sobre la vida personal del señor presidente. Es decir, que su tema no es importante. Le digo, oiga, pero bueno, no será importante para ustedes, pero para mí sí. Dice, sí, lo entendemos. Esto seguramente en unos 6 meses, en un año, se liberará. Pero en eso llega la pandemia y en eso, en estos momentos, es impensable que puedan abrir o que puedan liberar la información del fenómeno OVNI porque no es prioridad para el gobierno, no es prioridad para la gente de ese archivo y no es prioridad para la gente del área de inteligencia. No es prioridad esos temas. Entonces, pues estamos igual. O sea, no tenemos, o sea, sabemos que existen, pero no es tangible, no tenemos nada, Tiago. Es como acá en Brasil. La pandemia también cerró todas las posibilidades que nosotros podríamos tener para
atentar los archivos. Y yo creo que esa acción de los militares es muy parecida con otros países. Yo creo que en Brasil hace lo mismo. Pero nosotros hablamos de gobierno, hablamos de documentos. Y uno de los casos más intrigantes, en mi opinión, es el accidente de un joven en Coyané en 1974. Ese caso es real. Ocurrió. ¿Qué es eso? Mira, es un caso que ocurrió, que existió, que se dio al norte de la República Mexicana en la localidad de Coyame, frontera México-Estados Unidos. La historia refiere que un objeto con forma de disco choca con una avioneta, la avioneta cae del lado de la Unión Americana y el objeto con forma de disco cae en territorio mexicano. La historia refiere que el ejército de Estados Unidos le venía dando seguimiento, los sabían perfectamente por dónde iba, todo. Entonces las áreas de inteligencia estuvieron al pendiente, se da el choque e ingresa, elementos del ejército de Estados Unidos ingresan a territorio mexicano, se aseguraría que no solicitaron permiso. Ingresan, llegan hasta el lugar y comienza la recuperación de los objetos. Se dice también que en aquellos entonces llegan elementos del ejército mexicano. Se hicieron de palabras, hubo disparos, se asegura que los de Estados Unidos matan a los de México. Esa es la historia. Es una historia que ocurrió a mediados de la década de los 70, pero era una historia que quedó en el olvido. Hubo 2 o 3 notas, parrafitos chiquitos, en el periódico donde se hablaba de un accidente al norte de México, en la localidad de Coyame. En esos momentos, el padre, considerado el padre de la investigación OVNI en México, don Pedro Ferri Santa Cruz, una de las notas hace referencia a que él estuvo ahí, que él se enteró y que curiosamente andaba de vacaciones por ahí. Pero ¿cómo va a andar de vacaciones? No puede andar de vacaciones porque no es un pueblo turístico. Nadie conocía a Coyame, con todo respeto. Nadie lo ubicaba. ¿A qué vas a ir a Coyame? A nada. Entonces, la nota dice que curiosamente, don Pedro andaba ahí, andaba investigando. O sea, eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que sucedió? Don Pedro Ferri Santa Cruz le llamaba directamente los señores presidentes y le decían, don Pedro, acaban de reportar tal cosa en tal lugar. ¿Podría usted ir, investigar y darnos un reporte? Él se iba directamente, el presidente de México le llamaba a su casa y le decía, váyase a tal lugar, váyase aquí, vaya. Era el que andaba investigando. Lo que yo creo que sucedió realmente es de que es un caso que ocurrió a mediados de los 70, pero que realmente tuvo su trascendencia hasta el año 2000. Cuando se da a conocer fue en el 2007, 2008, a través de un libro que se publicó por Rubén Uriarte y Noé Torres. Ellos lo investigaron, le dieron seguimiento y bueno, pues se toparon con la historia de que había sido un estrellamiento de un objeto con forma de disco. La comunidad ovni mexicana lo desconocía, no existía. Es un caso que no existe en los anales de la investigación ovni mexicana. Reitero, hay 2 o 3 notas chiquititas que se publicaron en su momento. Quiere decir que fue real, que fue auténtico, porque lo que se publica fue en los periódicos de la zona central de México. Quiere decir que en ese momento sí se publicó, sí estuvo, sí está el antecedente, pero no pasó a mayores. No pasó a mayores. Después, con el tiempo, te estoy hablando que en el 2007, 2008, algunos investigadores del fenómeno OVNI fueron hasta Coyame, buscaron en los periódicos locales. En primera, llegaron y la gente no quería hablar de ese incidente. De ese incidente, no. Fueron al municipio para buscar los periódicos de la época y las hojas de esos días no estaban arrancadas. Y nadie sabía en qué momento habían desaparecido porque ya la gente que estaba a cargo del archivo municipal dice, no, pues es que siempre ha estado así y realmente nunca nadie viene a buscarlo más que ustedes, porque aquí está abierto para todos, pero nadie viene a buscar información. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta de que se aseguraba
que en esos entonces, a mediados de los 70, algo había ocurrido. Se hablaba de un estrellamiento, pero de un prototipo militar de Estados Unidos que había caído en territorio mexicano. Entonces hubo personal de Estados Unidos que llegó hasta Coyame, es lo que se refiere. Llegó hasta Coyame y comenzó a darle dinero a la gente y decirle, no pasó nada, si alguien viene, si alguien pregunta, ustedes no digan absolutamente nada. Y les daban su dinero, les iban pagando, pero a todos. Y cuando digo todos, eran todos los de esa población, es lo que se dice. ¿Qué tanto es real y qué tanto es ficción todo esto? Después hubo otros investigadores que fueron hasta el archivo para ver las actas de defunción, para ver qué había pasado con el personal, porque existen los nombres claros y contundentes de los elementos de militares que murieron. Y se toparon con que unos habían muerto en la zona norte, otros habían muerto en la zona sur, otros habían muerto, pero todos en operaciones que tenían que ver con los entrenamientos. Y realmente hay cosas extrañas. No está en la documentación. Realmente la gente no quiere hablar porque hay un miedo, hay un temor en Coyame. Es una historia que desapareció por completo, se borró de la historia del fenómeno ovni en México, salvo esas pequeñas notas que te digo que sí existen. Y bueno, ya el 2021 realmente nadie ha regresado, no ha regresado. Hay un proyecto que inició hace 2 años por parte de los investigadores OVNI del estado de Chihuahua, que es donde comprende esta parte que es Coyame. Y ellos lo que refieren es de que no se les permite entrar, siempre hay problemas, siempre hay peros por parte de las autoridades, ya sean a nivel estatal o a nivel local, que no les permiten hacer la investigación como debería de ser. Noé Torres y Rubén Uriarte se refiere que ellos la hicieron por el lado de Estados Unidos, donde fue más sencillo, fue más rápido, y también se apoyaron con los investigadores locales de Chihuahua, que es del lado de México, para darle seguimiento. Entonces, es un tanto complicado el caso porque se pierde en la historia y no hay realmente casos contundentes. Ahora, déjame decirte también algo. El caso de Coyame, para la mayor parte de los investigadores en México, es un invento, porque no existe y porque nadie tuvo el conocimiento en sus momentos. Quiere decir que está polarizada porque hay muchos que apoyan y hay otros que dicen, no, esto no tiene sentido y esto es un invento de la gente de la Unión Americana. ¿Qué tanto podemos avanzar en esto? Es muy complicado ya. Muy complicado, ahora más por lo de la pandemia y el otro punto por esto que te menciono que no, las autoridades locales no apoyan y no quieren que nadie vaya porque al momento llegan y te dicen, bueno, usted no es de aquí, usted pone muy nervioso a los pobladores, entonces se tiene que retirar. Váyase, por favor, o tomaremos otras acciones para que o se va o se va. No hay vuelta de hoja. Es muy extraño, ¿no? Hay muchas cosas extrañas, ¿no? Pero una cosa que siempre me llamó mucha atención, los registros de avistamientos de ovnis en las cercanías, entrando y saliendo de volcanes. Sí, cómo no. ¿Son reales esos Sí, registros? sí, 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 sí. Mira, esto fue realmente, te puedo decir que habrá sido a partir del año 2010. Popocatépetl, no, no es Popoca. Popocatépetl, sí, efectivamente. Mira, te puedo decir que esto realmente inició en el 2010, 2011, cuando ya los cazaovnis de la República Mexicana comenzaron a tener en sus cámaras de video esta tecnología que es de visión nocturna o de visión infrarroja. Cuando ellos lograron tener ya esta tecnología, ellos se iban a lugares donde son constantes los avistamientos de ovnis, los lugares conocidos como hotspot, lugares calientes. Ellos se iban con su equipo, acampaban, eran muchos, llevaban cámaras de visión nocturna, cámaras de visión infrarroja, la cámara HD, lo normal, ¿no? La cámara normal. Y se dieron cuenta que cerca de los volcanes, cuando había una gran actividad del volcán, se registraban con la visión infrarroja o la visión nocturna estos objetos, objetos que a simple vista no se ven, objetos que están ahí presentes, que salen del cráter del volcán cuando hay una gran actividad o entran al volcán cuando hay una gran actividad.
esto fue impresionante al momento que nosotros comenzamos a ver. Después, tú sabes, Tiago, que formé parte del equipo de Tercer Milenio del periodista Jaime Maussan. En esos momentos, como estaba de moda eso, nos fuimos en muchas ocasiones hicimos transmisiones en vivo vía internet desde el volcán Popocatépetl a una distancia de 10 kilómetros en línea recta, y al volcán lo teníamos de una manera impresionante frente a nosotros. Llevábamos cámaras de visión nocturna, cámaras de visión infrarroja, cámara termal y las cámaras HD. 4 cámaras hileras de las cámaras frente al gran volcán. Lo más interesante es de que logramos detectar la presencia de objetos extraños que salían del volcán, que pasaron prácticamente arriba de nosotros a unos 80 metros. Era un objeto completamente esférico, era una bola, una esfera que salió del cráter, que solamente, a pesar de que teníamos todas esas cámaras, solamente se detectó en una, que fue la visión nocturna. La cámara de visión infrarroja no lo detectó. La cámara de visión, la cámara de la termal no lo detectó. Y usted Nada no más. vieron nada. Y usted no Y vieron nosotros, nada. no. Yo cuando vi que venía, porque yo comencé a describir, a narrar todo lo que estábamos viendo, los cazaovnis dijeron, viene va a pasar por arriba de donde nosotros estamos. Yo en ese momento dije, ahora que pase, voy a poner mucha atención y tengo que ver algo, tengo que escuchar algo, tengo quizá que sentir algo. Era necesario que ocurriera eso. El objeto pasó arriba cuando estaba exactamente sobre nuestras cabezas, a unos 80 metros más o menos le calculamos. No había ruido, no vi nada, y no sentí nada. Es decir, había un objeto que a simple vista no estaba, pero que sí existía, que estaba sobre nuestras cabezas y que nosotros no fuimos capaces de, con nuestros sentidos, mirarlo, escucharlo o algo. Nada, pero el objeto estaba ahí. ¿Qué tipo de tecnología es? No lo sé. No lo sabemos, no hemos logrado en estos momentos en México determinar qué tipo de tecnología se está utilizando. Un objeto que sale del volcán, que soporta esas temperaturas, la gente que he entrevistado de ciencia, me dicen que cuando un volcán está tranquilo, la temperatura media es entre los 400 a 600 grados centígrados, más o menos. Cuando ya tiene una actividad más fuerte, se eleva y puede llegar de los 800 a los 1000 grados. Cuando ya está reventando el volcán, puede alcanzar hasta los 1200 grados centígrados. Es decir, que en ese momento tenía una temperatura media que estábamos hablando de 800 a 1000 grados centígrados. ¿Qué tecnología en estos momentos puede soportar esa temperatura? Las presiones, si es que realmente salió del interior del volcán. En primera, la presión del volcán, la temperatura de ese volcán, y que después, cuando está saliendo, la ceniza del volcán que está arrojando no dañe las partes móviles de ese objeto. Porque lo que nos han dicho tanto los controladores de tráfico aéreo como los pilotos, es de que si la ceniza volcánica entra en las partes móviles de un avión, a los pocos minutos puede caer. ¿Pero por qué? Porque es como si echaras tierra a las partes móviles y es como si fuera algo que está constantemente en una fricción, y por lo tanto se aceleraría el momento y la vida útil de esas piezas. Por lo tanto, en cuestión de minutos caería a tierra esa aeronave. Por eso cierran el espacio aéreo cuando el volcán Popocatépetl está muy activo, que puede ser, dependiendo la magnitud, 10 kilómetros, 30 kilómetros o 45 kilómetros a la redonda. Ninguna aeronave por ningún motivo puede sobrevolar. Pero lo interesante, Tiago, es que cuando están esas restricciones y que nosotros hemos estado haciendo las vigilancias, mirando con los equipos especializados hacia el volcán, cuando nosotros lo hemos detectado en el aeropuerto internacional, en pantalla han aparecido también esos objetos, que cuando ellos detectan o el radar detecta que hay un objeto, para ellos un objeto sería un avión, es lo más lógico, y se dan cuenta que está sobre el volcán en la radial o en las coordenadas donde se ubica el volcán, activan los protocolos de emergencia. Inmediatamente saber quién es el que ha infringido la norma de no
cruzar por ahí al momento y quieren saber la matrícula, la aeronave, de dónde viene, a dónde va y por qué está ahí. Y al momento que comienza el protocolo para determinar qué aeronave fue, se dan cuenta que el objeto hace unos movimientos que puede alcanzar de cero, de estar prácticamente sobre el cráter del volcán, que esto ha llamado también mucho la atención. Un objeto que está en el cráter del volcán puede alcanzar en cuestión de segundos, en unos cuantos segundos, velocidades de hasta 900 o 1000 kilómetros en esos instantes. Imagínate de cero, estar de cero sobre el cráter del volcán y ¡puf! De repente agarrar esas velocidades. Desde luego se dan cuenta que no se trata de un avión y es entonces cuando ellos tienen y saben que hay algo raro ahí en el volcán, Tiago. Bueno, bases. Nosotros hablamos de bases subacuáticas, nosotros hablamos de pueblos intraterrenos. No lo sabemos, son todas teorías que nosotros no podemos descartar, ¿no? Vamos a hablar ahora de cosas que están aconteciendo ahora en México. Claro. México está experimentando actualmente una gran ola, a wave de ovnis. ¿Podrías decirles qué está pasando? Tenemos Sí, muchos registros de sí, eso. sí. Sí, sí, sí. Mira, te puedo decir que a partir de abril del 2016 se tomó de base para nombrar a la gran oleada ovni de la zona norte de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A partir del mes de abril se han incrementado el número de avistamientos de objetos que cuando son vistos en el día son objetos de tipo esfera plateados. Cuando son en la noche son objetos que son que se ven entre rojo y naranja, pero esféricos todo. Por lo regular es entre la frontera entre México y Estados Unidos. México sería Tijuana, Estados Unidos sería San Diego. En medio de estas dos ciudades aparecen una fila de 4 objetos, así en hilerita, que inician siendo 4 y terminan siendo 11. 11 objetos que permanecen durante 45 minutos. En la primera parte de esta oleada se pensó que se trataba de los marines de los Estados Unidos que estaban haciendo alguna actividad militar, algún tipo de entrenamiento, y que esas luces se tratarían ahí se me fue el nombre de esta aparato. Bueno, ahorita te digo cómo se llamaban. Sinalizadores. Sí, sí, exactamente. Que estarían ahí y que ellos los pondrían. Flares. Sí, es que acá tienen un nombre en específico, pero bueno, ahorita pero es eso que tú estás mencionando. Y ellos se aseguraban en primera instancia que se trataban de ellos y que desde algún barco o desde algún avión. No tenemos reporte de aviones que hayan sobrevolado la zona para dejar estos artefactos luminosos, si es que realmente se tratara de ello. No hay barcos que los estén lanzando, tampoco hay referencia de eso. Cuando se ha solicitado información directamente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dicen que ellos no tuvieron operaciones militares en esos días, a esas horas. Es decir, que si no es México y no es Estados Unidos, entonces ¿quién es? Porque son objetos que duran 45 minutos, que cientos de personas les toman fotografías del lado de México y del lado de Estados Unidos, le toman fotos, les toman video y los comparten todos a través de las redes sociales. Esto es lo que está ocurriendo allá. Pero de abril del 2016 a julio del 2021, esta oleada, en lugar de ir disminuyendo, ha aumentado. Y ahora cada que hay un avistamiento con estas características, son una cantidad pero impresionante de gente que lo comparte a través de las redes sociales. Lo interesante de todo esto, Tiago, sabemos de la actual desclasificación de documentos OVNI que hay en Estados Unidos, ¿no? Y que se ha hecho mucho ruido con Luis Elizondo, el Pentágono y con los senadores allá en la Unión Americana. ¿Sabías que ese avistamiento de el portaaviones Nimitz que ocurrió en noviembre del 2004 fue frente a este lugar donde está actualmente la gran oleada OVNI? Es decir, que el contexto de todo lo que se está viviendo por parte del Pentágono es la oleada, y que es una oleada y es un lugar donde toda la historia se han reportado este tipo de avistamientos, no es algo
ajeno, no es algo que haya quedado en el olvido, no. Lo que Estados Unidos reportó con el portaaviones Nimitz fue frente a México y fue en la zona donde en estos momentos está la gran oleada OVNI. Los investigadores locales, cuando he tenido la oportunidad de platicar con ellos, porque al momento de que inicia la oleada, fui muchas veces a Tijuana, volé hasta la zona norte a investigar, a entrevistar. Cuando llego con la gente del aeropuerto, en primera, la gente del Aeropuerto Internacional de Tijuana no quiere que se les nombre de que me han dado información. No quieren aparecer en las notas y no quieren nada, nada, nada. Ellos te pasamos la información, pero nosotros no existimos y quién sabe quién te la pasó. La información que me han proporcionado es, no tienen en esos momentos, en esas noches y en esos horarios, no hay información de vuelos, ya sea de México o de Estados Unidos, en operaciones militares oficiales o en operaciones militares de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los avistamientos siempre son muy cerca del aeropuerto internacional, desde el área de despegue o de aterrizaje. Esto en algún momento pudiera ocurrir un accidente por la cercanía. ¿Qué es lo que hacen entonces? Lo que me decía la gente de los controladores aéreos. Nosotros al momento que nos percatamos que están esas luces, checamos dentro de la radial y vemos qué tan lejos o qué tan cerca, y si vemos que están muy cerca de donde bajan o donde despegan, inmediatamente nosotros tenemos que parar por minutos los despegues o las cuestiones aéreas. Y yo recuerdo que les preguntaba, ¿pero esto es seguido? Dice, cada que se aparecen. ¿Pero qué es? No sabemos. ¿Es de Estados Unidos? No lo podemos confirmar. ¿Es de México? Dice, México no gasta dinero en entrenamientos militares tan caros, si es que fuera eso, algún entrenamiento. Después me dijeron, esas cosas son bengalas y en tal lugar, aquí en Tijuana, los venden. Me fui, estuve en el lugar, hablé con la gente, le mostré los videos, les digo, oiga, yo necesito que me venda algo así, porque voy a tener una fiesta y necesito, y me dijeron que usted los vende. Me dice, ¿qué es esto? Nosotros no vendemos. Todo lo que sube de pirotecnia baja. No se mantiene ahí tanto tiempo. Le digo, pero me dijeron que usted los vende, que era una especie como de cañones así, que le prendo y ¡puf! Lo dispara. Me dice, señor, entienda, o sea, tenemos eso, pero usted lo prende, dispara, llega a una cierta altura y después va a caer. No se queda allá arriba. Le digo, pero entonces, ¿qué va a hacer? Y me dicen, son drones, es de tal empresa. Y ahí voy a la empresa. Y llego a la tienda de la empresa y le digo, oiga, necesito, fíjense que voy a tener una fiesta y le voy a regalar a mi hijo un dron. Entonces necesito que me venda un dron como este. Me dijeron que estas cosas son drones de su empresa. Y me dicen, no, no, nuestros drones máximo que puede, en ese momento, en el 2017, máximo que nuestros drones se mantienen allá arriba son entre 10 y 15 minutos, porque dependerá la velocidad del viento, dependerá la altura, o sea, son muchas cosas y la cantidad de energía que va a gastar ese dron. Entonces me dicen, no, esto no son nuestros drones. Le digo, pero bueno, ¿y provocan esto? Dice, no, porque nuestros drones son chiquitos y lo que yo veo, que estos objetos son bastante grandes. Le digo, ¿y entonces qué hago? Dice, pues no, nosotros, si quiere, le vendemos uno chiquito, pero no se va a ver igual. O sea, si usted quiere, así me dijeron, si usted quiere sorprender a su familia, esto no es un dron. Entonces le digo, y bueno, ¿qué puede ser? Dice, no, ahí sí no sabemos. Pero seguramente son operaciones militares de los Estados Unidos. Y dije, ¿como de quién pudiera ser? De la Marina. Escribo a la Marina, al área de prensa de la Marina. Oigan, fíjense que estoy interesado, hay unas luces extrañas que aparecieron tal día, a tal hora, este otro día, esta otra hora, y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Simplemente, o sea, sé que le llegó a la persona, sé que lo leyeron y todo, pero no hubo respuesta nunca más. A lo mejor y son operaciones, vamos a suponer. Después, con los investigadores de la zona norte de México y de la zona sur de Estados Unidos, en conjunto se mandó una petición nuevamente al área de prensa de la Marina, que se ubica en California, y hubo una respuesta. Dijeron, sí, efectivamente, son operaciones militares de nosotros. Y todos nos quedamos tranquilos, dices,
pero a ver, demuéstralo. Entonces dijeron, vamos a tener tal día, tal noche, a tal hora, vamos a hacer un nuevo entrenamiento para que ustedes se den cuenta que son operaciones de nosotros. Los investigadores de la zona se fueron, estuvieron esperando y nunca llegó la famosa operación. El entrenamiento nunca se dio. Con lo cual nos dimos cuenta que estaban mintiendo, que no eran ellos, no son ellos, no son objetos que hay fotografías, Tiago, de esos objetos, si fueran bengalas, como muchos dicen, en primera, no se mantienen tanto tiempo allá arriba. De 45 minutos a 1 hora con 15 minutos se mantienen ahí. Incluso hay noches que se han reportado hasta 3 horas esos objetos ahí, en la misma. Son 4, luego son 11, luego se apagan la mitad, luego queda 1, luego se vuelven a prender otros 2 y así. Es como si fuera un concierto pues de luces ahí. No son bengalas, no son señaladores, no, no es eso, no Muy es. parecido con las luces de Phoenix. Exactamente, sí, sí, porque es una hilerita y ahí están. Entonces, como no demostró nada la Marina, que citó a los investigadores y les dijo tal día, tal hora va a haber entrenamiento, no ocurrió. Como hay cientos de testimonios, como está ahora lo del Nimitz, quiere decir que es un lugar que es constante. Es un lugar donde siempre se han reportado la presencia de estas misteriosas luces. Es decir, que esta oleada se ha vuelto importante o doblemente importante. Una, por la cantidad de fotos y videos que hay. Y dos, porque fue prácticamente donde esto que te menciono del portaaviones Nimitz tuvo el encuentro. Ahí, frente a México, ahí, la zona. Y te doy un dato más, que es muy interesante esto, que se puede creer o no se puede creer, pero está sentado dentro de la investigación OVNI de Tijuana, Ensenada y Rosarito, que son los 3 municipios que están así, que están así de norte hacia el sur. Y resulta que desde las finales de la década de los 30, los primeros habitantes de esos lugares refieren o referían que veían a personas vestidas de negro, que lo único que le veían eran los ojos, salir del Océano Pacífico. Con los que se encontraban estos seres hablaban raro, hablaban extraño y les decían, digan no a la guerra, no tienen que ir a la guerra. En ese momento estamos hablando que había terminado la Primera Guerra Mundial y prácticamente el mundo se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial. El mensaje es, debe de haber amor, no vayan a la guerra, tienen que ser hermanos, hermánense. Y la gente le decía, pero ¿ustedes de qué están hablando? La gente pensó que eran los entrenamientos de los japoneses o de la gente de Estados Unidos. ¿Por qué de Japón? Porque ahí en Tijuana, bueno, pues hay mucha gente que es de Asia. Entonces ellos dijeron, se trata de los japoneses o se trata de los chinos. Por eso siempre decían que eran los japoneses, pero siempre, siempre decían que eran japoneses. Después, estas mismas historias, cuando les llegaron a preguntar a esos seres o a esos hombres de negro que salían del mar, les decían, ¿ustedes dónde viven? Y les decían, nosotros vivimos allá abajo en el océano, allá abajo vivimos nosotros, ahí tenemos nuestra base. La gente pensaba que se estaban preparando para la guerra y eran los entrenamientos de la guerra. Entonces dijeron, pues se trata de algún nuevo invento de la guerra y por eso viven allá abajo. ¿Y qué quieren acá arriba? No hagan la guerra, no, no es el camino. Amor, paz y unión. Ese fue el mensaje. Quedó esto en el olvido, pero después ahora con la oleada del 2016 se empezó a escarbar, se empezó a buscar y nos topamos con esta historia. Ellos se autonombraban los intraoceánicos, los seres intraoceánicos, los que viven o los que vivían allá en el interior. Y te digo, Tiago, que es bien interesante porque estas historias nos recuerdan entonces que es una zona de muchos avistamientos, de historias de seres que salen del mar, que hablan con los lugareños y regresan al mar. Eso es bien interesante. Luces extrañas de las embarcaciones. Ahora, con esta oleada del norte de México hay videos y fotografías a 10,000 metros de altura, es decir, la gente despega del aeropuerto
Y bueno, ya sabes, siempre que vamos en un avión, los que van en la ventana van tomando video, fotografías. Bueno, están los videos de las luces a 10,000 metros, no, a 10,000 pies de altura. Están los videos, están ahí, se ve claramente las luces de los aviones, del avión y a un lado los objetos, formaditos, formaditos. Quiere decir que esos objetos están a 10,000 pies de altura. Ahí están. Tenemos fotografías a nivel de playa, tenemos fotografías a nivel del cerro más alto de ahí, que está a 500 metros sobre el nivel del mar, están las fotografías y videos. Es decir, yo considero que es una de las oleadas mejor documentadas en video y fotografías de lo que está ocurriendo al norte de la República Mexicana y sur de Estados Unidos, Tiago. Es impresionante, impresionante, porque puede ese caso ser uno de los 143 no explicados por el reporte de Pentágono, ¿no? Pero tiene otro caso muy intrigante que usted habló con yo, la llamada figura de hombre pájaro. Pájaro, sí, efectivamente. Mira Y que me lembra mucho el hombre mariposa, Mothman. más o menos, sí, el famoso Mothman, sí, sí. Mira que esto se ha venido presentando desde la década de los 70, que los lugareños, entre México y Estados Unidos compartimos la frontera, pero compartimos desierto. Es así tal cual, es desierto. Y en la zona de desierto, después con los años se han ido poblando. La gente refiere que hay, en momentos, aparece un hombre le calculan entre 2 metros a 2,5 metros de alto, muy fuerte, corpulento, con una especie de alas, aquí que le cuelga algo, como si fuera murciélago. Otros lo refieren con alas, o sea, aquí en esta parte, lo que serían los brazos serían alas, alas como tal, o sea, como de pollo o de pájaro, plumas, tiene plumas y aletea. Al momento que aletea, produce alrededor mucho como polvo, levanta el polvo, levanta la tierra, los ojos son rojos, luminosos, tiene una especie como de pico, que acá en México le llamamos de perico. No sé si ubiquen qué es un perico allá en Brasil. Es así como que, Es bueno. como un tucano. Ajá, exacto, sí, Claro. como un tucán, así. Y todo lo demás como si fuera humano. En la parte de los pies le han visto que tiene una especie como de solamente como 3 dedos y uno chiquito, pero así como estoy haciendo mi mano, así, extendidos en ambos pies, y todo lo demás es completamente desnudo. Incluso hay quienes refieren que le han podido ver que tiene una especie como de testículos. Y así es como anda. Este ser ha sido visto, te digo, desde la década de los 70 hasta la actualidad. Hay un caso ahora reciente en la zona norte de México, que está Tamaulipas, en un poblado donde una persona, una mujer, vio a un ser de estos, que es mitad humano, mitad pájaro, y se la trató de llevar. La mujer empezó a gritar, ella estaba cargando una olla o un recipiente con agua, y ella refiere que no se la llevó porque el agua estaba pesada. Ella apenas si podía agarrar el agua, entonces este ser llega, la agarra y se la trató de llevar. Estas historias, reitero, siempre son en la zona del desierto, siempre. Y ahora vemos que esta entidad fue vista en la ciudad, en la periferia de la ciudad. No podría ser un cóndor de la California, un No, pájaro. no, porque la gente dice que es como si fuera un humano y los ojos rojos que le brillan en la noche. Esto por lo regular siempre ha sido visto en la noche. Otro de los casos que más ha llamado la atención aquí, que le he dado seguimiento, que fui hasta la zona donde fue el avistamiento, es desierto. Es una zona donde no hay nada alrededor, a lo mejor a 30, 40 kilómetros a la redonda no hay nada. Hay unos cerros enormes, pero igual forman parte del desierto, donde hay como una especie como de hoyos o cuevas, y que no sabemos, no hemos tenido la posibilidad de poderlas explorar,
pero que algunas personas refieren que ahí en esos puntos es donde habitarían estos famosos hombre pájaro, que mucha gente después con el tiempo ha dicho que se trata del Mothman y que donde ellos se aparecen, bueno, llegan las desgracias y la historia que ya conocemos. Pero es muy interesante porque esto se ha venido incrementando en los últimos meses, sobre todo en la pandemia. Hubo muchas historias y la gente refería que se estaba apareciendo porque era el lugar donde iba a haber más muertos por el COVID y que no tenían, no hay nada que ver, no hay una relación, no hay un vínculo, no hay nada. Eso no existe y eso no ha pasado. Pero sí me llama mucho la atención, Tiago, de que hay mucho interés en estos momentos del famoso hombre pájaro. Eso, y sobre los avistamientos de seres blancos. Sí, mira que va de la mano con los hombres, con el hombre pájaro. Déjame decirte que en la zona del silencio, que se considera como la zona más enigmática de todo el planeta, eh, eh, están las leyendas. La zona del silencio prácticamente se conoce a partir de mediados de la década de los 70 cuando se descubre y se le pone Es porque no tiene teléfono, no tiene señal de satélite, no tiene nada. nada, nada, nada. Es una zona donde no entran las ondas de la radio, no hay televisión, nada, nada. Es una zona que no hay nada de eso. Pero se aseguraría que hay una especie, una de las explicaciones que hay una especie como de mineral que interfiere con las telecomunicaciones. No hay celular, no hay internet, no hay nada, 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 nada. Entonces, en este contexto viene una parte que es que siempre que la gente se pierde o que se le termina la gasolina de los pocos humanos que viven en el desierto, o sea, es un desierto, pero sí vive gente ahí, muy poquita, pero sí vive. Y bueno, pues ellos cuando llegan a tener un problema, haz de cuenta que vas en una carretera, porque hay carreteras en la periferia, o sea, alrededor de la zona del silencio, en el desierto, hay carreteras que comunican un pueblo o una ciudad con otra ciudad. Y tienes que pasar obligatoriamente por la periferia de la zona del silencio. Si a ellos se les llega a perder el camino o llegan a quedarse sin gasolina, ellos de repente voltean para todos lados y ven que viene caminando una persona vestida de blanco. Siempre es, si es en el día, son personas de edad avanzada que les preguntan qué están haciendo aquí. Y los lugareños dicen, no, pues es que se me terminó la gasolina. ¿Sabe usted dónde? Dice, pero aquí no hay gasolina, aquí no hay nada. ¿No ves que es el desierto? Pero lo que les llama la atención que son personas de edad avanzada, limpios, la ropa a pesar de que es blanca, y si tú vas en el desierto, al momento que vas caminando el polvillo, te va ensuciando la ropa blanca. No, ellos es un blanco, blanco impecable. Les llama la atención eso y les dice, vete caminando por ahí y vas a encontrar la ayuda que necesitas. Imagínate, en medio del desierto, las temperaturas oscilan entre los 40 a 48 grados centígrados durante el día y en la noche desciende hasta menos 10, 12 grados centígrados. Es el desierto. Entonces, pues la gente desesperada hacen lo que estas personas les dicen, van caminando, pero ellos dicen que les llama la atención algo, la ropa, que están muy bien cuidado de su piel a pesar de la edad avanzada, y cuando voltean, ya no hay nadie. Y dice, ¿pero cómo? Aquí estaba y me dijo que tenía que caminar para allá. Hay historias que exactamente por donde les dicen estos señores que se vayan, encuentran la ayuda que ellos necesitan. Puede ser que encuentren un carro abandonado que curiosamente tiene gasolina en el tanque, o puede ser de que hay una historia que se conoce mucho y que le ha dado la vuelta aquí en los medios de comunicación en México, que tuve la oportunidad de difundir y de investigar. Resulta que una persona iba con su bebé, iban de una casa a otra casa de unos familiares. Se quedan sin gasolina a la mera mitad, en medio del desierto. Este señor, bueno, pues sale a buscar ayuda, pero dices, ¿cómo vas a buscar ayuda si en 30 kilómetros a la redonda no hay nadie? No hay nadie. La temperatura se estaba elevando, el bebé se estaba deshidratando y resulta que apareció un señor viejito, un señor de edad avanzada, y le dijo, mira, vete caminando para allá y detrás de ese montículo vas a encontrar la ayuda. Pero qué insensato eres, le dijo a él. ¿Cómo traes a tu bebé al desierto? ¿No sabes que en el desierto te puede pasar cualquier cosa? Pero ándale, ándale, vete caminando para allá que ahí vas a encontrar lo que buscas.
el señor ya desesperado va caminando y encuentra un autobús que estaba quemado, que se había incendiado y que por alguna circunstancia estaba en el desierto. Dice que abrió luego la parte del tanque de gasolina y se dio cuenta que estaba lleno. Y dice, bueno, ¿y ahora cómo saco la gasolina? ¿Cómo la voy a sacar? Pues, ¿cómo la saco? Pues está ahí, sí, pero no traigo una manguera. Y dice que voltea hacia abajo y encuentra, Incendiado con gasolina. sí, incendiado. Estaba quemado, pero con el tanque de gasolina lleno. Busca una manguera y pues, ¿cómo iba a sacar la gasolina, no? Pues de alguna manera la tenía que sacar. Y ve que abajo había un trozo de una manguera. Y dice, bueno, ¿y ahora cómo me la llevo? ¿Cómo me la llevo de aquí a mi camioneta? O sea, no llevaba nada el señor. Y dice, bueno, me acordé que en mi camioneta llevaba unos receptáculos y fui por ellos y le eché la gasolina y ya. Y fue de la manera. Al momento que él se recuerda que el señor le había dicho que fuera caminando, dice, pero ¿cómo una persona de edad avanzada, vestida de blanco, está en medio del desierto cuando a 40 kilómetros a la redonda no hay casas? No hay casas, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Es el desierto. Entonces ya cuando vas juntando ese tipo de historias que desde hace mucho tiempo, de hace 2, 3 generaciones atrás, te hablan de que son seres vestidos de blanco, que si los ves en el día son gente de edad avanzada, pero si los ves en la noche son jóvenes, jóvenes entre 10 a 15 años, entre 10 a 15 años de edad, la piel blanca, pelo rubio, vestidos de blanco ajustado, pero son como túnicas. No es un traje, no, son como túnicas. Esta parte de aquí mencionan que es así como que muy largo y que siempre traen las manos así y que siempre están ayudando a los más necesitados. Pero también los lugareños que viven al interior de la zona del silencio ayudan a esos seres, porque hay días o hay noches que llegan estos seres, tocan la ventana o la puerta de las casas pidiendo agua. Les dicen, ¿me pueden regalar agua? Y al momento que ya saben, porque la gente ya sabe que los que van vestidos de blanco son los buenos, son los seres que ayudan a los lugareños, inmediatamente les dan el agua. Y ellos dicen que les dan el agua, aparentemente se la están tomando, pero nunca ven que entre el vaso o el recipiente y la boca de esos seres haya un contacto. No hay contacto, pero el agua no está. Es decir, sí se la toman, o si no se la toman, algo hacen con el agua. Pero son historias que están en toda la zona del silencio, son historias increíbles, siempre con las personas vestidas de blanco, y de ahí se desprende entonces que hay una ciudad intraterrena de estos seres que estarían ahí. Hay referencias también en otros lugares donde ven a muchos de estos seres vestidos de blanco que están recogiendo piedras, que están recogiendo ciertos elementos y los suben. Tú estás, mira, yo he estado muchas veces en la zona del silencio. Cuando dejamos los automóviles o las camionetas, tú lo dejas en una zona y empieza a bajar, a hundirse y lo tienes que mover porque es arenilla. Entonces se empieza a hundir y lo tienes que mover y todo, y luego lo tienes que empujar porque luego ya no sale. Ellos, los lugareños, refieren que ven a un grupo de personas vestidas de blanco con unos camiones, unas especie como de placas blancas, y ellos están echando toda esa tierra o lo que estén recogiendo lo echan al interior de esos contenedores que están ahí, pero no tocan la tierra. Están prácticamente flotando, es lo que refieren los lugareños. Por eso muchos refieren que ellos viven ahí, que son buenos, que hay que ayudarlos, tanto ellos ayudan a los humanos como los humanos ayudan dándoles agua. Por eso siempre la gente cuando ven a la gente, a esa gente, a la hermana, bueno, ellos no le llaman hermandad blanca, ellos nada más le dicen los seres de blanco, a los seres de blanco los ayudan en lo que pidan, que siempre es solamente agua. Amigo, usted tiene que escribir un libro con todos eso porque es fantástico las historias que tiene, las historias de México. Yo estuve en México en 2013, me de Cancún, Teotihuacán, Ciudad de México, eh, Cancún, claro. Claro.
Claro, Me quedé apasionado por México, enamoré por México, es claro. una ciudad maravillosa, un país maravilloso. Para finalizar, mi amigo, con la publicación del informe del Pentágono, ¿cuál es su expectativa con respecto a la publicación de registros de OVNI? ¿Vamos a hacer una abertura, una declasificación o no? Yo considero que esto está ayudando mucho para sensibilizar a millones de personas en todo el planeta sobre la naturaleza de estos objetos. A mí me sorprendió que el país más poderoso del planeta se dijera públicamente o lo diera a conocer de que no ha encontrado una respuesta, que están, que existen, que están ahí esos objetos y que ellos no han podido dar una respuesta. El país más poderoso de la Tierra no tiene una respuesta para estos objetos. De ahí a que haya realmente una desclasificación, no lo creo, porque ellos se esconden o se escudan mucho en la seguridad nacional. Yo no creo que vaya a ser como pensamos que van a liberar y que todos vamos a poder echar un ojo y mirar todo lo que ellos han investigado. No lo considero, porque lo que sabemos es una mínima parte del informe global que se entregó. Hay que esperar ahora a ver si en esta otra segunda fase y si es que se publica o se da a conocer a los medios de comunicación o se publica en alguna página de internet del gobierno, ver la otra parte, en qué consisten los casos, porque nos dicen, hay 144, de los cuales uno, bueno, pues sabemos más o menos qué hay, pero hay 143 que no sabemos, pero no nos dicen ni dónde ocurrió, ni cuándo, no hay fotos, no hay, no, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún documento de cada uno de esos 143 casos restantes. Es decir, que si no los están poniendo desde el principio, no los van a poner nunca. Yo considero que no. Lo que sí me queda muy claro, Tiago, que detrás de todo este asunto mediático, porque si te das cuenta, realmente ha sido mediático a nivel planetario y se han dado cuenta de la reacción de la ciudadanía. Creo que detrás de todo esto hay algo más. No es el tema de los ovnis, no. Hay algo más fuerte que realmente es lo que les preocupa a ellos. ¿Qué es? No logro entender. Me queda muy claro, Tiago, que desde el finales del 2017, cuando sale en el New York Times ese primer artículo con el cual detonó todo, desde esos entonces sabían perfectamente, y ellos, la gente de allá de Estados Unidos del área de inteligencia o quien esté detrás de todo esto, tenía bien marcadita una agenda. Me llama la atención que haya personas que digan que trabajaron en las áreas de inteligencia o en el Pentágono y que sabemos todos que son áreas muy sensibles para el gobierno de los Estados Unidos y que por lo tanto la seguridad y todo lo que hay allá adentro es de máxima seguridad todo. Y no puede ser que alguien renuncie y que diga, ay, me voy a llevar un souvenir y se lleve documentos y se lleve videos y se lleve todo y que lo más interesante que sea una persona que nadie conocía y que de repente se convierte en la cara visible de la investigación ovni a nivel mundial. ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? Tiago, tú y yo estamos en el fenómeno ovni desde hace muchos años y nos cuesta mucho trabajo que los medios de comunicación volteen a vernos. No es así. Y vemos que ellos, desde mi punto de vista, tenían los contactos en los medios de comunicación, tenían los contactos con las personas idóneas a quien filtrarle los videos, los reportes, los testimonios, para que poco a poco fueran desde varios puntos, pero siempre controlados por ellos, dieran a conocer y dijeran, es una nueva filtración. ¿Por qué en estos momentos no se está investigando de dónde surgieron esas filtraciones? Porque a ellos les interesa que esto se dé a conocer. ¿Por qué ahora no nos dicen que por estas filtraciones se puso en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos? Ahora no se está utilizando ese término. ¿Por qué? Porque si esto mismo lo vimos con Edward Snowden y lo vimos con Julian Assange? ¿Por qué con ellos sí, el de Wikileaks? ¿Por qué con ellos sí los acusas de que filtraron y que hay que meterlos, hay que procesarlos, hay que meterlos a la cárcel? Y vemos que ahora no, el comportamiento es distinto
Y yo considero que estaba muy bien planeado. A mí me llama mucho la atención que se esté filtrando constantemente a ciertas personas videos y documentos. Me llama mucho la atención que cuando cuando vemos en esa línea de tiempo que el interés de la ciudadanía sobre el tema de los ovnis y la desclasificación iba bajando, apareció un nuevo video y otra vez subía. Y sucedía lo mismo, dejaban que siguiera avanzando y cuando veían que iba bajando el interés o un nuevo testimonio. Y de repente dicen, no, esto está bien planeado, esto está bien planeado. ¿Por qué? Y por último de esto, Tiago, ¿por qué en la entrevista que dio Luis Elizondo en el mes de noviembre del 2020 a Jorge Luis Urdoff, de acá de la Argentina, a través, vía telefónica, le hace una entrevista y lo que se filtró después, en los primeros días del mes de junio, a la prensa, a través del New York Times, donde se aseguraba que Estados Unidos sabía que existía, pero no sabía qué, no podía darle una interpretación. Las mismas palabras que fueron publicadas en el New York Times, en esa aparente filtración a la prensa, son las mismas palabras que utilizó Luis Elizondo. Quiere decir que desde el mes de noviembre ellos sabían perfectamente cuál era la conclusión, desde luego, porque ellos están detrás, porque todo está planeado, nada es fortuito. Quiere decir que si en una entrevista vía internet Luis Elizondo habla y menciona esas palabras, son las mismas palabras que se filtraron a la prensa en el New York Times. ¿Qué quiere decir esto? Que algo más fuerte está detrás. ¿Qué quiere decir esto? Que yo considero que todo está debidamente planeado, no hay nada al azar, nada es fortuito. Cada cosa que se está dando a conocer, a alguien le conviene que se dé a conocer. Y Luis Elizondo ahora se hace el mártir, ahora dice que ha demandado al gobierno de los Estados Unidos, mucha gente lo está apoyando. No, él forma parte de las áreas de inteligencia y siempre cuando ya hay mucho ruido, ¿cómo deshaces, cómo sacas, cómo bajas dentro de esa imagen al personaje que inició todo? Pues diciendo que es mentira. Y ellos solitos ya hicieron todo. Es decir, tienen esa línea de tiempo, lo planearon de una manera tal que es lo que estamos viendo. Entonces, yo no considero que vaya a pasar algo así, una desclasificación como la gente piensa. Muchos investigadores en Estados Unidos consideran que ahora sí van a presentar las piezas de las naves interplanetas. Eso no va a ocurrir. Tampoco considero que vaya a ocurrir que van a mostrar las partes de los presuntos extraterrestres que han recuperado de los estrellamientos. Eso tampoco va a ocurrir. No va a ocurrir eso, pero pareciera que a alguien sí le interesa que la ciudadanía estemos todos al pendiente, estemos ahí para ver qué es lo que van a decir. A alguien le conviene y hay algo más de todo esto. Yo no voy con esa idea de que sí, él es un buen ciudadano y él quiere que se libere toda la información del fenómeno ovni. Lógico, mira, otra de las declaraciones que hizo, que quería terminar con la ufología como la conocemos actualmente. Sí, desde luego. Alguien que tiene de presupuesto o en el área donde él está, tiene de presupuesto 20 millones de dólares, yo podría decir también lo mismo. Tú, Tiago, con 20 millones de dólares, pues si yo voy a destruir a la ufología mundial y la voy a reconstruir, desde luego, pero lo que no sabe el Señor es que tú, yo y todos los compañeros en todo el mundo, las investigaciones las pagamos de nuestro bolsillo. Por lo tanto, ningún personaje oscuro, ningún personaje que surge de la nada puede venir a decirnos lo que hemos hecho y que realmente nos ha costado mucho trabajo. Desde luego, si yo tuviera 20 millones de dólares, hago y deshago lo que yo quiera porque tengo el presupuesto. Pero él no sé si no es consciente, no lo tenían medido el hecho de que la investigación OVNI nunca ha sido patrocinada en su mayoría ni por los gobiernos, ni por las universidades, ni por las empresas. Es de nuestro bolsillo. Yo quisiera saber, y yo espero en algún momento tener la oportunidad de entrevistarlo y cuestionarlo sobre eso, si realmente está consciente de lo que está diciendo. Siempre va a tener el apoyo que él asegura tener.
¿Por qué nos dijo en una primera instancia que no pertenecía a las áreas de inteligencia y después en el viaje que hizo a América del Sur, los investigadores se dieron cuenta que formaba en esos momentos, cuando él dijo, yo ya no formo parte, yo ya no estoy aquí y ahora soy de manera civil y es por mi cuenta? Y nos dimos cuenta de que estaba en activo dentro de las áreas de inteligencia de los Estados Unidos. ¿A qué está jugando? ¿Piensa que nosotros somos tontos? No sé, son preguntas que yo me hago. Son cosas que a mí no me cuadran. Y vas a ver, Tiago, lo que sí te digo, que en unos meses esto quedará simplemente como una anécdota. Es decir, en nada. En nada va a quedar esto. Es muy fuerte su opinión, pero es compartida, dividida, la misma opinión con Kevin Handel. Kevin Handel escribió en su blog The Randall Perspective que para ella todo eso es como el Comité Condon 2. Sí. Van a hacer mucha fumaza, no sé cómo habla el español, fumaza de fuego. Claro, sí, 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 sí. Mira, Tiago, en ese punto que acabas de tocar, te voy a dar un dato que encontré. Fíjate. En la década de los 70, a finales de los 60 se nos dice que el proyecto Libro Azul desaparecía porque ya no había más que investigar. Lo que se tenía que investigar ya se investigó y no representaba un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se terminó, se hizo público y hasta ahí. Pero la figura central de ese proyecto fue Joseph Dahlen Hynek, que a la fecha es considerado el padre de la investigación científica. Curiosamente, él dijo que ya no trabajaba. ¿Por qué en la década de los 70 el presidente de los Estados Unidos en turno mandó a Joseph Dahlen Hynek y le pidió que viniera a investigar casos a la República Mexicana? ¿Por qué, si ya no trabajaba para el gobierno, por qué lo mandaron a la Argentina y a Brasil a comprar los archivos OVNI? Qué curioso. ¿Por qué estuvo en tantos lugares de Latinoamérica que él aseguraba que iba a saludar a los investigadores o le invitaban a una conferencia o a un congreso? ¿Por qué siempre tenía reuniones con la gente del ejército? ¿Cómo sé eso? No es porque yo haya vivido ni haya tenido algún acercamiento cercano a ellos, no. Lo sé porque Wikileaks en el 2008 y 2009 sí, hasta el 2010 liberó los cables diplomáticos de las embajadas de los países donde Joseph Dahlen Hynek iba y hacían un resumen de las actividades. El señor Hynek en esta ocasión se reunió con tal senador, con tal diputado, se reunió con tal gente de tal universidad, se reunió con los investigadores de tal sitio y el objetivo es conseguir los archivos, pero hasta el momento no lo ha logrado. Esos son los cables que están en Wikileaks. Ahí está. Entonces quiere decir que es la misma técnica. Bueno, yo considero, yo creo, la hipótesis que yo trabajo en estos momentos es que es exactamente lo mismo. Si eso hicieron con Joseph Dahlen Hynek en los años 70, ahora tenemos a un nuevo Joseph Dahlen Hynek. Es la misma, la misma figura, el mismo patrón, lo mandan a América del Sur. Curioso, llega a los países de América del Sur a hablar y entrevista a muchos de los militares. Porque, o sea, no sé, hay cosas muy extrañas. Él dice que ya no trabaja, pero sí trabaja para el área de inteligencia. Hace poco dijo que sí seguía trabajando y que le habían robado. Y dices, bueno, ¿trabajas o no trabajas? ¿Por qué entonces primero me dices que ya no trabajas y ahora me dices que sí trabajas? Pero lo dijo ya después de que viene toda esta ola latinoamericana, donde nos dimos cuenta de que pues ya nos habíamos dado cuenta que seguía allá adentro. Y con Joseph Dahlen Hynek es lo mismo. ¿Por qué lo mandan a Latinoamérica? ¿Por qué lo mandan a comprar los archivos? Tú revisa esa parte después de que termina el proyecto Libro Azul con Joseph Dahlen Hynek y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora con Luis Elizondo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Como tú bien lo mencionabas, es la segunda parte o la tercera parte o la cuarta parte de los comités o de los grupos de investigación de décadas anteriores, Tiago. Son mucho más preguntas do que respuestas que nosotros tenemos.
Amigo, estamos cerrando nuestra entrevista. Me gustaría mucho de agradecerte de su tiempo. Soy fan de su trabajo, usted sabe de eso. Me gusta Muchas mucho gracias. de ver sus programas, su canal en YouTube, que van todos a estar acá listados en el vídeo. Por favor, la última palabra para nuestros amigos brasileños. Sí, desde luego, pues mandarles un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y que entiendan, que sepan que el fenómeno ovni es real, es auténtico, que va más allá de los puntitos luminosos que vemos en el cielo, es más profundo y esto me lleva a mí a decirles a todos ustedes que el fenómeno es auténtico y que está desde hace mucho tiempo conviviendo con nosotros. Y si usted que nos mira en estos momentos desea saberlo más, lea, estudie, analice, llegue a sus propias conclusiones y ahí va a encontrar el camino para darle su propia respuesta al fenómeno ovni. No se quede con las primeras impresiones, no se quede con las primeras historias, no, profundice y va a ver que se va a maravillar de lo que va a encontrar. É isso aí, pessoal. Bom, gostou? Comente, deixe seu like, se inscreva nos canais de Orhan, que vão estar todos aqui embaixo, como eu falei, vão estar listados no vídeo, e continuem acompanhando o nosso canal. Marque o sininho, porque sempre que tem vídeo novo, você é lembrado e sempre vai ter novidades aqui. No mais é isso, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado dessa entrevista que eu achei fantástica, e temos que voltar mais vezes, porque tem muito mais assuntos para nós discutirmos com o Johan no que acontece no México, que são coisas fenomenais. É isso, pessoal. Muito obrigado para todos e até a próxima.